Masacre del 68. Luis Echeverría, señalado como uno de los culpables de los actos de represión del movimiento del 68, muere a los 100 años. Esto lo cometió cuando fue secretario de Gobernación y ya como presidente. Su gobierno se caracterizó por crisis económicas y represiones sociales, además por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron en aquellos años, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. El movimiento estudiantil de 1968 dejó una marca indeleble en la historia de México, y para ayudar en la búsqueda de la verdad sobre este hecho, se hicieron públicos miles de archivos que contienen información relevante sobre el proceder del Estado, ante las demandas que se unieron en aquel año sangriento. El movimiento de 1968 nació a finales de julio, con el paro de las preparatorias 2, 3 y 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en respuesta a la brutal agresión que había recibido un grupo de estudiantes, el 23 de julio, por parte del Cuerpo de Granaderos. La respuesta represiva del Estado, con la intervención del ejército sobre las escuelas que habían entrado en paro, fue condenada por toda la comunidad estudiantil de la UNAM y del IPN. El 31 de julio, el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó a media hasta la bandera nacional en señal de luto. Al día siguiente se efectuó la primera de las grandes marchas del movimiento, condenando las agresiones a los estudiantes y la violación de la autonomía universitaria. El 27 de agosto, el movimiento alcanzó su mayor clímax, al realizarse una de las manifestaciones más concurridas con la asistencia de aproximadamente 400,000 personas, resultado del apoyo social a la causa de los jóvenes. Y concluiría en un acto de provocación por parte de Sócrates Campos Lemus, representante ante el Consejo Nacional de Huelga CNH, al hacer un llamado a permanecer en el Zócalo para exigir un diálogo directo con Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República de ese entonces. En la madrugada del 28 de agosto la plaza fue desalojada por el ejército. El 13 de septiembre, se llevó a cabo la llamada Marcha del Silencio, con el fin de contrarrestar la imagen que el gobierno y los medios de comunicación daban a conocer, para desprestigiar el movimiento, la cual fue ejemplar y disciplinada, pues los estudiantes caminaron en silencio, algunos incluso con pañuelos en la boca, para evitar la provocación. Fue convocada por el Consejo Nacional de Huelga como una manifestación silenciosa pacifista, ya que era más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas, y por el silencio que hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en su cuarto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1968 sobre el movimiento. Por tanto, se marchó no con las banderas rojinegras del CNH sino con banderas de México, y retratos de héroes de la independencia y la revolución. El trayecto fue desde el Museo de Antropología hacia el Zócalo, unos 6.1 kilómetros, aproximadamente. Los estudiantes del CNH escucharon en las distintas escuelas el cuarto informe de gobierno el 1 de septiembre, donde Díaz Ordaz emite un mensaje autoritario contra el movimiento. Se asume que el presidente ha hecho silencio tanto a las demandas del movimiento como a su petición de diálogo público. Entonces, el Consejo decide convocar a una marcha multitudinaria el 13 de septiembre que marchará en silencio. En un intento por desestimular la asistencia a la marcha, el 12 de septiembre presumiblemente el gobierno mexicano, desde un helicóptero tiró propaganda dirigida a padres y madres de familia del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, que indicaba que llamaran a sus hijos a no asistir, ya que serían enfrentados por el ejército. Ese día, por la mañana, Díaz Ordaz encabezó una ceremonia cívica dedicada a los niños héroes en el monumento a estos en Chapultepec.
en donde manda distintos mensajes dirigidos a la juventud y a orientar su inconformidad hacia la creatividad. Lo mismo hace el cadete Saúl Hernández Dorantes, quien afirma que la única bandera es la de México. Otros oradores asociados al Partido Revolucionario Institucional PRI, del partido gobernante, como Alfredo V. Bonfil, llaman a que la inconformidad se vuelva creativa. Más tarde, el presidente inaugura el Palacio de los Deportes como parte de las acciones de los Juegos Olímpicos de México, 68. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista, como parte de un falso plan subversivo de proyección internacional, y lo criminalizó argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo. Por tal razón el gobierno optó por desplegar al ejército. El 2 de octubre, el Comité Nacional de Huelga invitó a celebrar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para luego marchar hacia el casco de Santo Tomás, que se encontraba todavía ocupado por fuerzas militares. Sin embargo, alrededor de las 18 horas, el primer orador anunció desde el tercer piso del edificio Chihuahua que la manifestación se cancelaba. Minutos después, un helicóptero lanzó una bengala, desatándose de inmediato un intenso tiroteo, ocasionando una confusión absoluta en la plaza. Alguien lanzó 4 luces de bengala de color verde como señal, y varios centenares de agentes de las distintas policías con las pistolas en la mano gritaron: ¡Alto, aquí nadie se mueve! Se escucharon disparos y así se produjo el gran escándalo, entrando el ejército por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se llevaron a cabo 40 detenciones en el edificio Chihuahua, varios del Consejo Nacional de Huelga. En esta forma se suscitó el gran escándalo. Se sabe oficialmente que aquel día se había puesto en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del CNH. La operación fue encabezada por el general Crisóforo Mazón Pineda y por el Batallón Olimpia, posicionados en puntos estratégicos para acorralar a los líderes del movimiento. Anuar Israel Ortega Galindo señala a su vez que existió otra operación, más secreta que la primera, la cual se encargó de abrir fuego contra la multitud, sin distinción entre estudiantes, civiles y militares, tal como señaló el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, en su informe. Mi general, me dijo, tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos, armados con metralletas para ayudar al ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados. Ya todos abandonaron los edificios, solo me quedan 2 que no alcanzaron a salir. Las víctimas de aquella noche fueron en su mayoría estudiantes y civiles. El saldo actualmente sigue siendo desconocido, pero se calcula en cientos de muertos, heridos y detenidos. En el Archivo General de la Nación, AGN, en los Fondos de Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, 1924 a 1982, Dirección Federal de Seguridad, 1947 a 1971, y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se preserva una vasta información sobre el movimiento estudiantil de 1968, por lo cual esta institución solicitó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que al amparo del artículo 30 fracción segunda, de la Ley Federal de Archivos, alrededor de 19.000 fojas con datos del movimiento de 1968, fueran consideradas de valor histórico y por lo tanto de acceso público, pese a que contienen datos personales que se consideran sensibles. Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar a la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio, afirmación que fue sustentada por la Fiscalía Mexicana pero rechazada por sus tribunales. También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia.
En el 50º aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de Estado y constituyó una política de reparación a las víctimas. Por su parte, el Pleno del INAI resolvió que esta información, en poder del Archivo General de la Nación, debe ser pública, pues destacó que esto ayudará al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, para evitar que se repitan las violaciones.